Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy termina lo que llamamos un año. El calendario tiene este calendario que nosotros tenemos, 365 días y cada 4 años 366. Bueno, ahora que estamos viviendo muchas cosas negativas en este año, que es como el resumen de todo el sexenio anterior, o es como el sexenio anterior, pero en una maldad grande, poderosa, y con una gobernante inútil y maniatada por todas partes. Y tiene que defender a su antiguo jefe y a la familia de su jefe. Y si no los defiende, le dan una patada en el trasero y la corren. Por eso tiene que soportar todo, absolutamente todo. Pero a pesar de este año que termina, bueno, hoy vino a visitarme un sacerdote que está enfermo, no de muerte, pero está enfermo. Y me dio admiración, pero nos hablamos muy francamente. Y ya le dije, ay, pues qué bueno que viniste a visitarme. ¿Ya comiste? Dijo, sí. Eran como las 4. Y le dije, pues está bien. Dice, es que ya no tengo a nadie más que a quien visitar más que a ti. ¿Cómo? Dios mío. Sí, ya solo te visito a ti. Ya nadie me visita. Y te visito a ti y a veces mando decir que vayas. Sí, a veces me avisa que quiere que vaya. Bueno, al llegar a una situación tan, para mí, deprimente, pues, ¿dónde está la caridad cristiana? ¿Dónde? Luego fui a la misa anticipada, pues, aquí a la capilla a la que asisto normalmente, la Divina Providencia. Y ya pregunté a la señora que tiene 3 desaparecidos, una viejita. ¿Qué sabe de sus desaparecidos? Pues nada, padre, nada. Y ya luego unas personas me dijeron, aquí a 2 cuadras está un enfermo, que si va a verlo. Sí, ¿cómo no? Y ya fuimos a la casa del enfermo y un señor allí acostado ya grande y flaco en su cama. Y, perdón, pues ya se le rezaron las oraciones y demás. Y él quería que lo curaran. Y le decían, ya te curamos. Ya, tiene que pasar un tiempo de que te pusimos sábila para una herida, como, pues no sé, algo así como algo incurable. Y ya platicando con las señoras, me dijeron, pues también nosotros tenemos un desaparecido. Válgame Dios. En esta colonia hay muchos desaparecidos y
nadie dice nada, porque en realidad, ¿para qué? No hay una misericordia, no hay una empatía de parte de los gobernantes, no hay ninguna solidaridad con nosotros, los ciudadanos. Y los ciudadanos estamos también indiferentes hacia los demás. Bueno, entonces es una labor muy grande la que tenemos todos de reavivar el don que Dios nos ha dado, o los dones que Dios nos ha dado a todos, y uno de ellos es la compasión. La compasión hacia las personas que sufren y la indignación hacia los hechos injustos, cométalos quien los cometa. Y ahora con lo de el descarrilamiento de ese tren interoceánico, pues están saliendo pues toda la ineptitud y la podredumbre de la atención a los accidentados. Pero estos accidentes, como el colegio Repsamen, como la línea 12 del metro, como este descarrilamiento y el otro del Tren Maya, que afortunadamente allá no hubo consecuencias, pues todo es defender a las autoridades. Los chairos defienden a las autoridades en sus injusticias, porque los que están encargados de ese tren transísmico o transatlántico son los familiares de López Obrador. Y además, pues, no sé, como que hay una maldad, pero una maldad tonta, porque cuando inauguró López Obrador ese tren, no tenía el balastre, las piedras esas que se necesitan para que estén entre los durmientes, entre los maderos sobre los cuales se ponen los rieles, y hay unas placas metálicas para que esas se inserten a los rieles y se pongan los clavos que amacicen el riel. Pues resulta que antes de estrenar ese tren, entre comillas, porque ya tiene 60 años los vagones, lo pasaron sobre esas vías, los vagones, sin el balastre, y se quebraron lo que se llaman pues durmientes, que ahora en algunas partes son de concreto y en algunas todavía son de madera con chapopote. Y creo que la madera con chapopote es más flexible que las formas esas, las vigas de cemento. Y se quebraron porque no tenían balastre, se rompieron a la mitad por el peso, porque esas piedritas reparten la presión de los rieles sobre el piso y evitan que se rompan los durmientes y que se aflojen las vías con esas plaquitas que les digo de fierro, donde toman lo clavan en el madero o el durmiente, como se llama, por un lado y por otro con un clavo, y el clavo
sostiene en esa plaquita al riel para que no se salga de su lugar y se descarrile el tren. Pero resulta que esos maderos están podridos, no los han cambiado, no los han reparado, no le han dado mantenimiento. Y así como en la línea 12 del metro, la causa del accidente fue que no le dieron mantenimiento a las vías y a las ruedas de los vagones, y que además las vías no coincidían con las llantas o ruedas de los vagones, pues entonces sucedió ese accidente, entre comillas. No son accidentes, son actos donde la autoridad es responsable de lo que pase, porque ella tiene la obligación de proporcionar seguridad. Y eso es lo que se ha quitado la responsabilidad de el colegio Repsamen. Pues la responsabilidad fue de nuestra actual presidenta cuando era encargada de lo que fue el Distrito Federal, la Ciudad de México, por la delegada de Tlalpan. Bueno, entonces, cuando suceden estas cosas y hay impunidad, la gente tiene que llegar un momento en que diga, esto no puede seguir así. Y creo que eso pues va a ser. No creo que sea pronto tampoco, pero ya hay mucha inconformidad. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que han habido o ha habido como en estos 8 o 7 años de este régimen, como 200,000 personas asesinadas por el crimen organizado. Y unas 100,000 desaparecidas. Y muchos cuerpos en fosas clandestinas. Y también, como estaba en Veracruz, pues muchos cuerpos en refrigeradores, vagones refrigerados. Bueno, es un desorden muy grande. Por eso los chairos, pues yo la verdad no entiendo por qué son así. Es como si una señora le pega al marido y la autoridad quiere intervenir y dice, usted quítese, si me quiere matar, pues que me mate. Él tiene derecho a pegarme. Entonces, según los chairos, el gobierno tiene derecho a matar, a dar inseguridad, a la impunidad con respecto a los delitos contra la gente. Y es un gobierno irresponsable y corrupto. Pero yo no puedo entender, así como no puedo entender que una mujer defienda a su verdugo, no puedo entender que unos mexicanos defiendan al mal gobierno. Pero total, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Perfecto. Ahora voy a pasar, bueno, no debemos de perder la esperanza. Sabemos que la esperanza está fundamentada en la historia de cada uno de nosotros y en la historia de nuestra familia y en la historia de nuestros grupos, ranchos, pueblos, ciudades,
estados y en nuestra nación. Porque si estamos aquí es porque tenemos oportunidad de seguir existiendo y de seguir colaborando para el bien propio, familiar, grupal y también el bien de la nación, el bien de todos los creyentes. La esperanza está fundada en nosotros mismos, en esa capacidad que Dios nos ha dado de entender que al final gana el bien y pierde el mal, pero que en el transcurso de la historia se ha dado que Dios interviene de alguna forma para garantizar que la esperanza nunca muera. Lo de Irán sigue creciendo y posiblemente tumben al gobierno. Lo de Putin, que acusa a Ucrania, a Zelensky, de quererlo matar, bueno, ahí también hay una duda. Bueno, vamos a suponer los hechos. El hecho es que, si es que es cierto, de que destruyeron la casa o atacaron la casa, una casa de Putin. Pero no por fuerza tendría que ser Zelensky. Pudieran ser grupos inconformes como está funcionando la economía y la guerra en Rusia, que quieran acabar con Putin para que se acabe la guerra y también para que se renueve el gobierno. Puede ser. Y si no sucedió nada, pues también es una simple mentira, pero Trump sabe si fue real o no fue real eso, porque Estados Unidos pues tiene una gran inteligencia para conocer los eventos de todas partes. Es como el gran hermano, el que nos vigila a todos, no al mismo tiempo, pero cuando se necesita, fija su atención en los lugares donde considera que hay eventos importantes, como este sería un evento importante. Discúlpenme, todavía no salgo de esta gripa, pero ya estoy mucho mejor. Y también lo de Maduro. Lo de Maduro es lo mismo, nada más sencillo, más corrientito, pero es igual. Si ya Estados Unidos empezó a destruir narcolaboratorios en territorio venezolano, con aquella declaración de que los cárteles son narcoterroristas, y allá está el cártel de los soles y el otro. Entonces, por fuerza, Putin puede atacarlos. Y no es la guerra, no está haciendo una guerra contra Venezuela, está acabando con los terroristas. Bueno, entonces, ahora lo que sigue, pues, sería la salida de Maduro, vivo o muerto. Pero ese evento es duro de pelar porque el país está mal, Venezuela, y si no hay un gobierno, la gente se puede vengar una con otra, el resentimiento, y todos los que están presos políticos, los que han sido torturados, asesinados. Entonces
la población puede amotinarse y cometer barbaridades. Bueno, ahí le voy a dejar. De todas formas, tengamos en cuenta que Dios es el Dios de la historia y que ese Dios de la historia, pues es el que dirige la historia, por supuesto. Y el que dirige la historia es el poderoso, no es cualquier persona. Pero de todas formas, tengamos esperanza de que puede cambiar todo esto que está tan mal, pero tengamos paciencia. La paciencia es la capacidad de aguantar sin rajarse, de estar ahí, y aquí debemos estar hasta que nuestra esperanza Dios la cumpla, que yo creo que sí va a ser así. Pero necesitamos también dejar todas las rencillas, todas las cosas, todas las pequeñeces, todo lo que no es importante, lo que es banal, y empezar a construir un mundo mejor desde el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, pero ahí le voy a dejar. Voy a leer sus comentarios. Pues acá todavía tiran palomitas y truenitos, pero desde que estuve en la antigua parroquia, allá de los cerros, ya quedé traumado con los truenos. Pero en fin, gajes del oficio. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Igualmente, Alfonso Martínez. Soeavi Pontiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos bendiga este año nuevo y nos dé conocimiento a todos. ¿Sí? Que nos ayude a entender. ¿Y aguantar? María Guadalupe Cabrera Morey. Buenas noches, Padre. Feliz año nuevo. Igualmente, María Guadalupe. Lupita. Alejandro Villarreal, excelente noche de año viejo y nuevo, Padre y comunidad. Sí, ya nos quedan como 2 horas y media. Aquí. Igualmente, Alejandro Guadalupe Mendoza. Buenas noches, Padre. Dios y la Virgencita nos cuide y ampare de todo mal donde quiera que estemos. Sí, así es. Bendito sea Dios y la Virgen María. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro. Isidoro Acre. Saludos, Padre. Feliz año nuevo para usted y toda su audiencia. Que Dios nos siga protegiendo. Gracias por su platiquita. Bueno, mientras Dios me permita, aquí estaré. Rafael Burrola. Apreciograma, Padre. Muchas gracias por su tiempo y pláticas que nos ofrece. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias, Rafael. Todos estamos tratando de intentar cambiar nosotros para poder cambiar a los demás. No con palabras, sino con ejemplos. Bueno, que Dios te bendiga, Rafael. Carlos Salas, buenas noches, Padre y grupo. Espero que tengan un 2026 próspero. Ánimo. Sí, pues estamos animándonos. NO, lo bueno que ya Milcar Olanes, el lleno del Cacas, ganó una licitación por adjudicación directa para renovar toda la ruta. ¿Cómo ve? Pues que se lo den, pues está bien.
Así son. Mira, el que tiene poder hace lo que quiere. Y los que no tenemos, tenemos que aguantar y hacer lo que nos imponga. Bueno, NO. Carlos Elías. Buenas noches, Padre José y Comunidad Segura. El gobierno es totalmente responsable de lo acontecido, dada la ineptitud y corrupción. Aquí no cabe que fue Calderón o los neoliberales. Por supuesto que no, porque esa ruta la renovó, la revivió AMLO. Pero como pues es su Dios, no pueden decir que es responsable de este gobierno. Carlos, feliz año nuevo a toda la comunidad, segura, bendiciones para todos, igualmente. Alejandro Villarreal, Padre, muchas gracias por todo este año de información y sabiduría. Pues muchas gracias, Alejandro. Señor Jesús. Mauricio García, buenas noches. María Emilia González, buenas noches, Padre José, y a todos. Gracias, María Emilia, igualmente. NO, desnazificar, le dicen unos, y combatir el terror otros. Cada cual eufemiza cómo puede ser. Pues sí. Ahora, este descarrilamiento se llama un evento ferroviario. Pues no. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad. Padre, que se mejore pronto y muchas gracias porque a pesar de estar enfermito, está transmitiendo. Si es que soy necesito. Tengo poco tiempo de conocerlo y eso fue gracias a un familiar. Bueno, está muy bien. Marciana de los Pinos. Chivamao. Padre, todo lo mejor para usted y toda la comunidad. Feliz 2026, el norte del Golfo de México. Bueno, por Tamaulipas ha de ser. Bueno, Chivao, gracias. Igualmente, que Dios te bendiga. María Emilia, agradezcamos a Dios por este año y con esperanza recibamos el nuevo, confiados en la voluntad de Dios y que siempre está con nosotros, dijo el señor cura de mi parroquia hoy en misa de 8, se lo comparto. Pues sí, agradezcamos a Dios y también a todas las personas que nos ayudan aún en las cosas más simples. Marciana, le deseo un feliz año nuevo a usted y a toda la comunidad, hasta el que está tronando cohetes. Sí, pues, pues ni modo, es la cultura de cada lugar. Iván Mora. Hola, padre, mi esposa Blanca lo miró ayer. Soy hijo de Ezequiel Mora y Abigail de la Ruana. Saludos a todos. Sí, fui a la Ruana a recoger una cruz que había mandado a hacer porque cuando asesinaron o se pelearon ahí, pues los de Hipólito Mora con los del americano, pues murieron 11 personas en ese lugar. Poquitos días antes me habían pedido los de Hipólito Mora que bendijera una imagen de cantera de la Virgen de Guadalupe que tenía ahí un altarcito adyacente a su tejabán.
Y ya luego, bueno, cuando ya quitaron de allí a Hipólito y tumbaron todo, hasta desaparecieron a la imagen esa de cantera de la Virgen. Y entonces aproveché para poner una cruz ahí donde habían muerto la mayoría, una cruz de madera. Y una señora me proporcionó otra vez la imagen y ya la pudimos poner ahí. Pero ya luego se pudrió la cruz y mandé a hacer una de metal, pero vi que no estaban el agua para los camotes o el palo para cucharas y mejor me traje la cruz y la regalé a una capilla. Sí, sí, cómo no, los Mora. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana a esta misma hora estaré transmitiendo. Si Dios quiere, feliz año nuevo.